Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el segundo parcial M de 2017, les digo por si lo quieren buscar en la página del Altillo. Y el parcial empieza así. Nosotros tenemos una función g que no conocemos, cuyo polinomio de Taylor de orden 2 de x centrado en x0 es esto que ustedes ven acá, 8 menos x más 3x al cuadrado. Entonces lo que nos pide la función es, lo que nos pide el problema es tratar de encontrar el polinomio de orden 2 de en x centrado en x0 igual a 2 de una nueva función f, siendo que f está definida de esta siguiente manera. Es la combinación de una función lineal, que es menos 3x, más una función compuesta, que es g al cuadrado de todo esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolverlo? Bien, la idea es primero tenemos que encontrar cuál es la estructura del polinomio de Taylor que queremos hallar, ¿sí? Entonces, el polinomio de Taylor de orden 2 en x centrado en x0 igual a 2 de f de x, ¿cómo va a ser? Fíjense, nosotros tenemos que acordarnos cómo era la fórmula, ¿sí? Esto va a ser de la función f evaluada en 2, ¿sí? Sobre 0 factorial más la primera derivada de f evaluada en 2 sobre 1 factorial por x menos 2 a secas, ¿sí? Más la segunda derivada en 2 sobre 2 factorial por x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta sería la estructura general del polinomio. ¿Qué elementos nosotros tenemos que encontrar acá? Bueno, tenemos que encontrar la imagen en 2, la primera derivada en 2 y después la segunda derivada en 2, así sucesivamente. Entonces, para encontrar la imagen en 2, ¿sí? Empecemos primero por lo más importante. La imagen en 2 es reemplazar donde dice x en 2. O sea, así directamente y vemos a ver qué sale. ¿Ok? Fíjense, esto sería menos 3 por 2 más 1 sobre 64 por g al cuadrado de qué? De 64 menos 32 por 2. O sea, menos 6 más 1 sobre 64 por g al cuadrado, 32 por 2 es 64, con esto da 0. Entonces, fíjense, ¿de dónde sacamos el g de 0 ahora? Bueno, el tema está, tenemos que observar este polinomio, ¿sí? ¿Cuál es el dato que nos dan? Que el polinomio de 2, en orden 2, en x igual a 0, de esta función g es todo esto que ustedes ven acá. Y la estructura va a ser similar a esta, exceptuando que está centrado en 0 y que es de la función g, o sea, va a ser g evaluado en 0 sobre 0 factorial más g' en 0 sobre 1 factorial por x, ¿sí? Menos nada, menos 0 sería, más g'', o sea, segunda derivada en 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado, ¿sí? Entonces podemos identificar a cada uno, ¿sí? Igualando las componentes. Por ejemplo, si igualamos la primera 8 con esta, esto nos va a quedar g en 0 sobre 0 factorial, esto es igual a 8. G en 0 es lo que sea y 0 factorial es 1, o sea que g en 0 va a quedar directamente como 8. ¿Ok? Bien. Luego tenemos g' en 0 sobre 1. Esto nos va a quedar lo que está al lado, que es menos 1. Entonces, g' en 0, multiplico 1 en ambos lados, esto nos da menos 1. ¿Sí? Y después tenemos g' en 0 sobre 2 factorial, que esto nos da lo que acompaña al x al cuadrado, que es 3. Entonces, 2 factorial es 2, multiplico 2 en ambos lados, o sea que g' en 0 es 3 por 2, que es 6. ¿Ok? Digo, tenemos esto para los cálculos que vayan surgiendo. Entonces, observen ustedes. En este caso, f en 2 va a ser menos 6 más 1 sobre 64 por 8 al cuadrado. 8 al cuadrado es 64, 64 con 64 se hace 1, con lo cual f en 2 nos va a quedar menos 5, ¿sí? Por un lado. Bien.
Entonces ahora lo que hay que hacer es encontrar los puntos que siguen, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que encontrar cuánto es f' en 2 y nos falta calcular cuánto es f' en 2. Entonces, f en x nosotros habíamos dicho que era menos 3x más un 64avo de g cuadrado, ¿sí? Evaluado de 64 menos 32x. Entonces, para encontrar estas derivadas hay que derivar toda la función f' en x. Entonces, vamos a derivar. Derivada en este caso de menos 3x es menos 3 más 1 sobre 64, que sale como constante, por... Esto lo podemos pensar como una composición de dos o tres funciones, porque tenemos esta función lineal dentro de la función g y dentro del cuadrado. Entonces, la derivada va a ser bajo el 2 multiplicando por g evaluada en el 64 menos 32x, todo esto a la 1, por la derivada de lo que está dentro, que esta derivada va a ser 0 menos 32, ¿sí? por x, o sea que esto va a ser menos 32. ¿Ok? Entonces, esta función, si la emprolijamos un poco, esto va a quedar 2 por menos 32 es menos 64, sobre 64 es menos 1, o sea, esto va a quedar menos 3, menos g evaluado en 64 menos 32x. ¿Ok? Esto queda f de x. Con lo cual, si hacemos en este resultado f en 0, esto nos va a quedar menos 3, menos g. Disculpen, esto sería f en 2, porque me estaba confundiendo con el otro. Menos g de 64 menos 32 por 2, que es 64, o sea, esto sería g de 0. ¿Sí? Acá me parece que me olvidé. Acá va el término también, si bien está bien este, pero faltó este, el término de g' de 64 menos 32x. Si digo no, esto ténganlo en cuenta por las dudas, pero cuando nosotros hacemos f' de x, esto nos va a quedar, esto queda 2 por 32 menos 64, o sea queda menos 3 menos g por 64 menos 32x por g' de 64 menos 32x. O sea que esto sería, si lo evaluamos en 0, en 2, perdón, esto sería menos 3 menos g en 0 por g' en 0. ¿Sí? Que esto, si ustedes recuerdan cómo nos había quedado los anteriores, esto sería sería 8 y menos 1, o sea, nosotros acá tenemos menos 3 menos 3 menos 8 por menos 1. Entonces en este caso esto f' en 2, esto va a ser menos 3 más 8, o sea que f' en 2 va a ser 5. ¿Ok? Bien, y ahora nosotros tenemos que buscar f' en 2, o sea que tenemos que derivar esta función, ¿sí? Entonces f' en x va a ser 0 menos, o sea, podemos poner más menos 1 si quieren, por la derivada de todo esto, ¿no? Entonces, en este caso va a ser la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, la primera derivada nos va a dar g' de 64 menos 32x por menos 32 por la segunda sin derivar, que esto va a quedar como g' de 64 menos 32x. Luego a esto le sumamos la primera sin derivar, que va a ser g de 64 menos 32x por la segunda derivada, que esto lo pongo acá abajo, esto sería g' de 64 menos 32x por menos 32. ¿Sí? Saco factor común menos 32 en ambos lados, menos 32 con menos 1 se hace de 32, o sea que queda f' de x va a quedar 32 por... Acá se repiten estos dos, ¿sí? O sea, puedo ponerlos como g' de 64 menos 32x, todo esto al cuadrado, más g de 64 menos 32x por g' de 64 menos 32x. ¿Ok? Entonces, con lo cual yo cuando reemplazo por 0, esto me va a quedar 32 por g' de 0 al cuadrado, ¿sí? Más g de 0
por g'' de 0. Entonces, según ustedes recordarán, nos había quedado g en 0, g' de 0 y g'' de 0 respectivamente. Esto nos había quedado 8 menos 1 y 6 en ese orden, con lo cual, fíjense, vamos a tener 32 por menos 1 al cuadrado, que es 1, más 8 por 6, ¿sí? O sea que en este caso vamos a tener, esto sería 49, o sea sería el resultado de 32 por 49, ¿sí? Que ahora tenemos que ver cuánto nos da. Entonces finalmente, con todas estas cosas, podemos armar el polinomio de Taylor, ¿ok? Entonces, en 2, disculpen, acá estaba confundido con otro. Entonces, 32 por 49, nos fijamos cuánto nos da. Yo ahora justo no tengo la calculadora a mano, pero fíjense, en este caso f en 2 nos daba menos 5. f'' en 2 nos daba el resultado de 32 por 49 y después f' en 2 de este resultado nos iba a quedar 5, ¿sí? Entonces ahora, si juntamos todos estos resultados, ahí con eso sale el polinomio de Taylor en definitiva, ¿sí? Perfecto. Vamos ahora a hacer el problema 2, ¿sí? Donde la idea sería hallar una función de ecuaciones diferenciales. Acá la idea es tratar de encontrar una función, sí, que satisfaga ese requisito que está ahí. Entonces, la idea es buscar una función de variables separables que nos permita sacar este problema. Entonces, a ver, f', o sea, yo tengo que juntar primero f con fx con f'. Entonces, una forma de hacerlo esto, ¿sí? Poco ortodoxa, pero que se puede usar, es lo siguiente. Observen ustedes que nosotros tenemos raíces acá y tenemos una raíz acá. Con lo cual, inevitablemente, en algún momento voy a tener que elevar al cuadrado. Esto va a probar qué pasa, ¿no? Entonces, en este caso, si uno, por ejemplo, probara de elevar al cuadrado a ambos lados, ¿qué es lo que nos quedaría? Fíjense. Sí, en este caso, esto nos quedaría f' de x elevado al cuadrado sobre esta raíz al cuadrado que directamente se cancela, o sea, queda 25 menos x al cuadrado. Y esto va a quedar 4 por 4, que es 16, x al cuadrado por f de x más 3. ¿Sí? Entonces ahora nuestra idea va a ser tratar de asociar los términos que estén en parentesco. Por ejemplo este y por ejemplo este otro. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, esto voy a dividirlo en ambos lados. Y luego este lo multiplico en ambos lados para juntarlos y tratar de obtener las variables separables. Entonces esto nos va a quedar f' de x al cuadrado, ¿sí? Sobre f de x más 3, esto nos va a dar 16 por x al cuadrado por 25 menos x al cuadrado, ¿sí? Entonces, ahí nosotros lo tenemos, digamos, por partes, ¿ok? Entonces, ahora, fíjense, una forma, por ejemplo, que podría haber sido así o no, digamos. Yo elevé el cuadrado, pero, digamos, el problema que tenemos elevando al cuadrado, si bien sacamos la raíz, pero vamos a tener que esta fórmula diferencial que está acá va a ser una ecuación diferencial de segundo orden. Con lo cual, a lo mejor no nos conviene por lo que sabemos ahora. Podría ser, pero no es lo más eficiente. Entonces, voy a volver a aplicar raíz cuadrada, ¿sí? En ambos lados. Entonces, en este caso, voy a tener f', ¿sí? Sobre la raíz cuadrada de f de x más 3. Esto es igual a 4 por x por la raíz de menos x al cuadrado más 25. Entonces, recuerden ustedes que es el f'. El f' es, ¿sí? El f' de x es el diferencial de f respecto de x. Y esto lo que nos permite es a nosotros poder integrar la función de distintas partes, ¿no? Entonces, en este caso va a quedar el diferencial de f sobre la raíz de f más 3. Esto es igual a 4x por la integral de menos x al cuadrado más 25 diferencial de x. Con lo cual ahora lo que tenemos que hacer es integrar ambos lados de la función. Vamos a llamarle a este lado a y vamos a llamarle a este lado b. Entonces, en el lado a, ¿sí?
vamos a hacer, esto sería la integral de diferencial de f sobre f más 3 raíz cuadrada. Acá podemos usar una sustitución simple, u por ejemplo que sea f más 3, con lo cual cuando yo derive de acá directamente tengo diferencial de f, ¿sí? Entonces esta es la integral de esto, lo podemos pensar como u a la menos un medio, ¿sí? Porque es denominador y después es la raíz, diferencial de u. Con lo cual aplicamos directamente la regla de integración, o sea, esto nos va a quedar 1 sobre 1 más menos un medio sería 1 sobre un medio, que sería 2, ¿sí? En este caso, o sea, lo vamos a tener 2 por u a la menos un medio más 1, que es menos un medio más 2 medios, que es u a la un medio, ¿sí? Más la constante. Y en este caso, esto nos va a quedar como 2 por la raíz cuadrada de f más 3 más la constante 1. Esto por un lado, ¿sí? Luego en b, nosotros vamos a tener la integral de 4x por la raíz de menos x al cuadrado más 25, diferencial de x, con lo cual nosotros podemos tomar otra sustitución simple, llamémosle a, que sea menos x al cuadrado más 25, con lo cual al derivarla esto nos va a quedar menos 2x por diferencial de x. Y este x por diferencial de x lo podemos aprovechar en la ecuación. Entonces, acá multiplico por menos un medio a ambos lados, esto me va a quedar menos un medio de diferencial de a es x por diferencial de x. Entonces esto nos va a quedar, fíjense, acá vamos a tener la integral de 4 por la raíz de u, sí, la raíz de a, disculpen, y x por diferencial de x, que es menos un medio de diferencial de a. 4 por menos un medio es menos 2, o sea que esto sale como menos 2 por la integral de a a la un medio, ¿sí? Entonces en este caso, diferencial de a, esto nos va a quedar como menos 2 por a, ¿sí? O sea, esto sería 1 sobre 1 medio más 1, que es 1 sobre 3 medios, que es 2 tercios, ¿sí? De a la 1 medio más 1, que es a la 3 medios, más la constante 2. O sea que esto nos va a quedar como menos 4 tercios de menos x al cuadrado más 25 elevado a la 3 medios, más la constante 2. ¿Sí? Entonces, por un lado nosotros tenemos eso. Y ahora la idea sería igualar estas dos funciones y tratar de sacarlas, ¿ok? Entonces, vamos a tener, como saben ustedes, que en este caso nosotros tenemos, para que tengan una idea, 2 por f en x más 3 a la 1 medio más la constante 1, esto nos va a dar igual a menos 4 tercios por 25 menos x al cuadrado a la 3 medios más la constante 2. Resto constante 1 de ambos lados. Acá ya les digo, la constante 1 es simbólica porque todavía no encontramos cuánto vale cada uno. Entonces esto nos va a quedar menos 4 tercios de 25 menos x al cuadrado a la 3 medios más la constante 3. Acá multiplico por un medio a ambos lados. Esto de tal manera tal de sacar el 2 que está multiplicando de este lado, ¿sí? Con lo cual vamos a tener f en x más 3 elevado a la 1 medio, esto es igual a menos 2 tercios, ¿sí? De 25 menos x al cuadrado a la 3 medios, de vuelta más una constante, vamos a llamarle 4 o como sea, si no importa, en este sentido, ¿sí? Y luego acá lo que tenemos es, elevamos al cuadrado de ambos lados, esto para sacar esto acá, y nos va a quedar f en x más 3, que es igual a todo esto. Acá lo que voy a hacer es resto 3 de ambos lados, con lo cual me va a quedar f en x, todo esto que ustedes ven acá. Ahora la idea es tratar de, a todo esto, buscar cuál es la constante 4 que permite la solución que pide el problema, ¿sí? O sea, la solución que pide el problema es que la función, ¿qué condición nos pide el problema? Que la función en 2 valga 1. Entonces, evaluamos la función en 2, esto va a ser menos 2 tercios de 25 menos 2 al cuadrado, ¿sí? En este caso, a la 3 medios más la constante 4. Todo esto al cuadrado menos 3 y esto es igual a 1, ¿sí?
Entonces, esto sería, ¿sí? Si ustedes hacen las cuentas para despejar cuánto da, ¿sí? Esto ya les digo es álgebra, así que no me voy a detener mucho en esto, pero la constante 3 va a valer 4 más 4 tercios de 21 a la 3 medios, ¿sí? O sea, tengan en cuenta esto por las dudas para después sacarlo, ¿sí? Con eso ya lo meten acá adentro y sale todo queda la función final que ustedes van a encontrar. Muy bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 3, que en este caso siempre es de encontrar áreas, ¿sí? Donde acá tenemos un intervalo bien definido que es entre 0 y 3. Acá la función, acá después nos pide el eje x también, que podemos tomarlo como si fuera otra función constante igual a 0, ¿sí? Este eje x que nosotros vemos acá. Y la idea es encontrar cuánto vale la función. Entonces, primero la idea es, nosotros tenemos un intervalo bien definido, pero por protocolo siempre conviene tratar de buscar si hay algún punto de intersección entre las dos funciones. Esto más que nada para evitar, digamos, sorpresas desagradables con la inversión del techo y el piso, que no vamos a querer en estos casos. Entonces, ¿cómo nosotros nos arreglamos acá? Primero buscamos la intersección de f intersección con g, lo cual esto nos va a quedar que va a ser f igual a g en estos casos. Entonces esto va a ser, fíjense, 2 menos x por e a la x, eso va a ser igual al eje x, que es 0. Acá tenemos algo bastante resuelto, porque si ustedes observan, en este caso, estamos hablando de un producto de dos funciones bien diferentes, o sea, una función lineal, ¿sí? y e a la x. Para que esta función sea igual a 0, para que esta igualdad se cumpla, tiene que ser o este 0 o este 0. ¿Sí? E a la x no puede ser nunca 0 porque es una base positiva elevado a un número que puede ser positivo o negativo, pero que siempre va a dar positivo el resultado de esa cuenta. Entonces, acá la única forma de que esta función se anule es que 2 menos x sea 0. Entonces, vamos a tener 2 menos x sea igual a 0, resto 2 de ambos lados, y vamos a tener menos x es igual a menos 2 o x es igual a 2. ¿Ok? Entonces ahí tenemos uno de los puntos. Entonces, en x2, que justo entre el intervalo, se cruzan las dos funciones. Entonces la idea es tratar de ver cómo se comportan las dos funciones. ¿Sí? Fíjense, nosotros vamos a tener o sea, tenemos que tener una gráfica, ¿no? O sea, este sería el eje x, pero sabemos, por ejemplo, que si el área está entre 1 y 3, en 2, acá justo está la intersección y tenemos que ver cuánto es la imagen en 1 y cuánto es la imagen en 3. Acá la tenemos más fácil porque directamente, para saber cuál es la función techo o la función piso, directamente evaluamos la función y nos fijamos si es positivo o es negativo. Entonces, por ejemplo, para el intervalo de 0 a 2, ¿sí? Evalúo f, por ejemplo, de 1 a 2, disculpen. De 1 a 2, o no, está bien, de 0 a 2 porque sería, acá, disculpen, esto sería en 0. Entonces, de f en 0, ¿sí? Acá lo que nos va a quedar es 2 menos 0 por e a la 0, que esto de e a la 0 es 1, lo cual da 2. ¿Sí? Y 2 es más grande que el eje x porque es más grande que 0. O sea que en el intervalo de 0 a 2, f va a ser más grande que esta función g que definimos acá. ¿Sí? Esta va a ser el techo y esta va a ser el piso. Luego tenemos de 2 a 3. ¿Sí? Entonces, la imagen, por ejemplo, de 2 a 3 podemos pensar, por ejemplo, en podemos pensar en 2,5, o sea, estaríamos pensando en 5 medios. ¿Sí? F de 5 medios en este caso nos va a dar 2 menos 5 medios por e a la 5 medios. Bueno, esto es positivo, pero como esto es negativo, porque va a ser 4 medios, esto va a ser menos 1 medio, con lo cual nos va a dar negativo. ¿Sí? En este caso, en este intervalo, f es menor que g, o g es mayor que f, como ustedes lo quieran ver. Entonces ahora nosotros ya vemos cuáles las áreas. Entonces, el área total va a ser, por un lado, o sea, la función va a ser positiva acá, negativa acá, o sea que va a ser este recorrido, ¿sí? Con lo cual vamos a tener dos áreas, el área 1 y luego el área 2, y va a ser la suma de las dos. Acá va a ser la integral entre 0 y 2 de techo menos piso, o sea, f menos g, diferencial de x, más luego la integral entre 2 y 3 de g menos f, diferencial de x. ¿Sí? Vamos a copiar nuevamente esta integral. Entonces, para resolverla, la área total va a ser la integral entre 0 y 2 de g, que dijimos que era 2 menos x por e a la x menos 0, diferencial de x, ¿sí?
más la integral de 2 y 3 de 0 menos 2 menos x por e a la x diferencial de x. ¿Ok? Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. La integral entre 0 y 2 de 2 menos x por e a la x, ¿sí? Menos, o sea, más menos 1, si ustedes quieren, de la integral entre 2 y 3 de 2 menos x por e a la x. O sea, acá tenemos que calcular solamente una primitiva, eso nos simplifica bastante el trabajo. Entonces vamos a calcular la primitiva de 2 menos x por e a la x. Una ventaja que tenemos acá es que podemos hacer distributiva, acá adentro, sí, con el e a la x. Esto nos va a quedar 2 por e a la x menos x por e a la x diferencial de x, lo cual lo separamos, esto nos va a quedar 2 por la integral de e a la x diferencial de x menos x por e a la x diferencial de x. La integral de e a la x diferencial de x es e a la x, ¿sí? Y luego, esta integral la podemos hacer por partes, o sea, a saber, ¿no? Vamos a ver acá la separación. La parte de derivar que va a ser x, con lo cual el diferencial nos va a quedar diferencial de x. Y la parte integral que va a ser e a la x diferencial de x, con lo cual cuando lo integremos nos queda la misma función. Entonces, la integral de u diferencial b va a ser u por b menos la integral de b diferencial de u. Entonces acá va a ser, ¿sí? Esto nos quedaba, ¿no? 2 por u por b, que va a ser x por e a la x, ¿sí? Menos b diferencial u, que es la integral de e a la x, o sea, vuelve a ser e a la x, ¿sí? Entonces, 2e a la x menos e a la x nos queda e a la x, e a la x menos x, e a la x, saco factor común y esto nos va a quedar 1 menos x, ¿ok? Entonces, ahora, directamente para evaluar el área, evaluamos la integral en esas partes. Entonces, el área total va a ser la primitiva de e a la x por 1 menos x evaluada, ¿sí? Va a estar evaluada entre 2 y 0 más menos 1 por e a la x 1 menos x evaluada entre 3 y 2. O sea, esto va a ser e al cuadrado, ¿sí? Por 1 menos 2, que va a ser menos e. Entonces va a ser menos e al cuadrado, ¿sí? Y lo vamos a tener menos e a la 0, que es 1, por 1 menos 0, que es 1. O sea, esto va a ser 1, ¿sí? Más menos 1 por e al cubo por menos 2, o sea, menos 2 e al cubo, ¿sí? Y luego tenemos e al cuadrado por, eso sería menos menos es más, ¿sí? Pues vamos a tener menos e al cuadrado por 1 menos 2, que es menos 1, o sea, tenemos e al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar, fíjense, menos e al cuadrado menos 1, menos menos es más 2 e al cubo menos e al cuadrado, con lo cual por este menos que está acá, con lo cual el área total nos va a quedar 2e al cubo menos 2e al cuadrado menos 1, si los cálculos no están mal hechos, ¿ok? Por las dudas, como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces ahora con esto ya podemos pasar al siguiente ejercicio, que es el 4, que nos piden lo siguiente, ¿sí? Dada esa serie que nosotros tenemos ahí, tenemos que encontrar el radio de convergencia, ¿sí? Entonces, ¿en qué puntos la serie se hace, para qué intervalo de x la serie se hace convergente? Entonces, acá la idea para esto es que la serie se va a hacer convergente cuando nosotros tenemos que usar un criterio, ¿no? En este sentido. Entonces, para usar un criterio acá tenemos que fijarnos más o menos la forma que tiene la serie. Entonces, en este caso, esta serie tiene una forma, que es decir, bueno, ¿cuál se puede usar? Cauchy se puede usar D'Alembert. En general, D'Alembert se usa cuando nosotros tenemos una serie, un término y el término siguiente, y Cauchy cuando tenemos potencias. En este caso, dado que el término que tiene x y el resto tienen potencias, podemos usar Cauchy. Y Cauchy lo que hace es evaluar lo siguiente. Tenemos que calcular el límite de n tendiendo a más infinito del término a sub n de la sucesión, que es este, ¿sí? O sea, de n más 2 sobre 2 a la n raíz de n, de x menos 5 a la n. O sea, a esto se le aplica el módulo y se calcula la raíz enésima, ¿sí? De todo esto. Entonces esto va a quedar así, fíjense.
va a quedar como el límite de n tendiendo a más infinito de n más 2 a la 1 sobre n por módulo de x menos 5 a la n a la 1 sobre n sobre 2 a la n a la 1 sobre n por n a la 1 medio a la 1 sobre n. ¿Sí? Todo esto en módulo, ¿verdad? Bueno, entonces acá vamos a ver qué es lo que pasa en cada uno de estos casos. ¿Sí? Entonces, por un lado, ¿sí? Acá, límite de n tendiendo a más infinito de n más 2 a la 1 sobre n, esto nos va a dar 1. ¿Sí? Luego, límite de n tendiendo a más infinito de n a la 1 sobre 2n, también esto va a tender a ser 1. ¿Sí? Luego, límite de n tendiendo a más infinito de x menos 5 módulo a la n a la 1 sobre n, este n con n se va y nos va a quedar módulo de x menos 5. Y luego tenemos 2 a la n sobre n, que esto queda 2. Con lo cual directamente ese límite queda como módulo de x menos 5 sobre 2. Para que converja la serie, Cauchy lo que dice es que este límite tiene que ser menor a 1. ¿Correcto? Entonces acá, ¿qué hacemos? Multiplico por 2 a ambos lados, ¿sí? Con lo cual esto se va con esto va a quedar módulo de x menos 5 va a ser menor a 2. Y acá tenemos la posibilidad de abrir el módulo en valores, ¿sí? Entonces esto va a quedar menos 2 va a ser menor a x, ¿sí? Menos 5 menor a 2. Acá lo que hacemos es sumamos 5 de ambos lados, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar 3 menor a x menor a 7. O sea, por ahora sabemos que el intervalo de convergencia abarca de 3 a 7 sin incluir. ¿Sí? O sea, por ahora Cauchy nos garantiza esto. No nos garantiza qué pasa en los extremos. Y eso lo tenemos que probar. Entonces, con x igual a 3, la sumatoria va a quedar de n más 2, ¿sí? Por 3 menos 5, que va a quedar como menos 2 a la n, sobre 2 a la n por raíz de n. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos pensar como la sumatoria de n más 2 por menos 1 a la n por 2 a la n sobre 2 a la n por raíz de n. 2 a la n con 2 a la n se va y lo que va a quedar es una sucesión alternante, ¿sí? Que va a quedar de esta manera. Entonces, para evaluar una sucesión alternante o una sucesión oscilante en ese sentido de signo, lo que hay que hacer es aplicar el criterio de Leibniz, ¿sí? Que dice que el término general, es decir, el término que no tiene el menos 1 a la n, o sea, el término alternante, tiene que tender a 0, ¿sí? Y debe ser decreciente. Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a aplicar límite de n tendiendo a infinito de n más 2 sobre raíz de n, ¿sí? Entonces, en este caso, el término más grande, o sea,